Luego de 3 meses de protestas, Irán da señales de que podría eliminar la policía de la moral. Este cuerpo policial, que forma parte del Ministerio del Interior, es señalado por los manifestantes por el asesinato de una joven de 22 años por llevar mal el velo. El 16 de septiembre, los iraníes se volcaron una vez más a las calles. En principio, las protestas cuestionaban los abusos de la policía de la moral. Pero en poco tiempo se colaron otros temas que movilizaron a los manifestantes: la economía y la oposición al régimen islámico. Las movilizaciones también estuvieron marcadas por una fuerte represión. El gobierno habla de 200 muertos, mientras que las organizaciones no gubernamentales elevan esa cifra a 500. A 3 meses del inicio de las protestas, ahora la Fiscalía iraní anunció la disolución de la policía de la moral. Bueno, ¿qué va a pasar ahora en Irán? ¿Qué pasa con los derechos de las mujeres? ¿Continuarán las protestas? Vamos a intentar una respuesta a estas preguntas. Para eso convocamos a Susana Mangana, especialista en estudios árabes y en mundo islámico, a quien ustedes conocen bien, acá amiga de la casa. Susana, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenos días, Romina, el gusto es mío también. Saludarte a ti y a toda la audiencia en Perspectiva. Quería, hacer brevemente un repaso contigo, ¿no? Estamos hablando ya de 3 meses de protestas, aquellas que se iniciaron tras la muerte de esta joven iraní de origen kurdo, Mahsa Amini, 22 años, murió luego de ser detenida por la policía de la moral, supuestamente por llevar mal el velo. Y ahí empezamos a ver las primeras manifestaciones, sobre todo de mujeres, ¿verdad? Que salieron a justamente cortarse su cabello, por ejemplo, o tirar el velo, ¿no? Exactamente, como tú dices, el próximo 16 de diciembre se cumplirán ya 3 meses de protestas inalteradas. La sociedad iraní ha dado muestras en el pasado de estar bien activa y alerta sobre lo que significa la represión del régimen iraní, con lo cual en esta ocasión han decidido actuar con contundencia, ellos también en tanto que manifestantes. Ahora bien, tú comentabas al principio de la nota que ha habido anuncios importantes por parte de la Fiscalía, a eso entraremos ahora en detalle, pero no hay que llamar a esto la revolución de las mujeres, como a veces simplificamos, sobre todo en la prensa occidental. Si bien las protestas inicialmente fueron de mujeres que iban acompañadas de padres, hermanos o esposos para, en solidaridad o sororidad, como se dice ahora el término, pues repudiar la muerte de la joven kurdo iraní Gina, porque su nombre original sería Gina, después tuvieron que ponerle el nombre en farsí, en la voz persa, Mahsa, pero en realidad esto también hay que hacer alguna puntualización. Aquellas poblaciones o aquellos pueblos, aquellas etnias que han estado castigadas siempre por el régimen de los ayatolás desde la década del 80, como pueden ser, por ejemplo, los kurdos, pero también los baluchis, otra etnia que habita en el espacio que llamamos hoy Irán, pero que antiguamente era el Imperio Persa. Y, por supuesto, también otra persecución a la comunidad religiosa de los Bahá'í, no hay que olvidar ello, puesto que en Uruguay también hay más de 6.000, aproximadamente 6.300 Bahá'í residiendo de manera pacífica, de manera, digamos, muy comprometida también con el devenir del futuro del país. Es bueno recordar que las cosas no son blanco y negro. Así pues, lo primero que tenemos que decir, Romina, es que las protestas no fueron solamente por la causa de las mujeres o los derechos de la mujer, sino que toda la sociedad iraní muy rápidamente acompañó al unísono esta protesta iniciada por las mujeres, sí, pero que va mucho más allá, que es un rechazo y un repudio total y absoluto a la corrupción de un régimen caduco, al que observan como anacrónico, y que por tanto muy rápidamente se transformó de lo que había sido el repudio total a la policía, que podemos traducir de la moral, pero que sería más correcto decir para defender el bien y prohibir el mal, o defender la virtud y prohibir el vicio. Todo esto ya nos da una pauta de la complejidad de lo que es tener una fuerza de seguridad que lo que hace es velar supuestamente por el orden público en las calles, y para que ese orden público se mantenga hay que decirle a las mujeres que se cubran la cabeza, ¿verdad? Eso resulta anacrónico para nosotros en Occidente, Uruguay, España, Francia, pero también para los 80 millones o casi los 80, no todos estarán de acuerdo, pero muchísimos millones de iraníes que están hartos de este tipo de moral
arcaica y arcaizante que no les permite, bueno, soñar con un futuro como el que merecería un país que supo ser imperio. Pero ahí estás dejando entrever entonces, Susana, precisión. que efectivamente el disparador, digamos, el catalizador fue efectivamente la muerte de Mahsa Amini, pero había algo, un descontento más profundo, ¿no? Más y complejo también, ¿no? Total. Total, claro que sí. Hay un descontento por la corrupción rampante, hay un descontento por las políticas domésticas, pero también la manera de hacer política exterior, de seguir echándole la culpa siempre a Occidente, a Satanás, a Estados Unidos, para encubrir otro tipo de falacias y falencias que hay en el país. Y eso la población iraní, muy preparada, por otra parte, no está dispuesta a consumirlo en estos momentos. Lo que estamos viendo ante nosotros es una revolución de la similitud, hoy día, del alcance y de la magnitud que tuvo la revolución del pueblo iraní en contra de la última monarquía, del último emperador Reza Pahlavi, del Shah, el último emperador de Persia. Y hoy, curiosamente, muchos de los que se manifiestan sueñan o tienen cierta nostalgia por aquella monarquía que de alguna manera tenía a Irán en la esfera internacional con otro prestigio, con otro tipo de aceptación por parte de las potencias occidentales. Eso todo se ha diluido y, por tanto, muchos jóvenes ya no quieren seguir escuchando las patrañas de un régimen que los tiene francamente cansados. Por eso, la segunda apreciación que hay que hacer, esto va mucho más allá que exigir el fin o la disolución de la policía de la moral, que vuelvo a decir y acabo de explicar por qué, es una simplificación, es una policía que realmente lo que intenta es prevenir el vicio y pone el foco en el velo de las mujeres, en vez de educar a los varones iraníes, y además demuestra casi que siente que todos los hombres de Irán son como una especie de animales que no se pueden contener cuando ven la cabellera de una mujer, lo cual es totalmente patético y ridículo. No lo dice Susana Mangana, sino todos mis amigos dentro de Irán, que entienden que claramente eso tiene que cambiar, tenía que cambiar. Y ahora te doy paso, pero Romina, realmente la segunda precisión que hay que hacer es que los anuncios de la Fiscalía, por lo menos todo lo que me llega de voces disidentes de redes, no es así. Ahora entramos en eso, pero quería preguntarte, Susana, a ver, estamos hablando de 3 meses ya casi de protesta, tú lo señalabas. Han ido mutando las manifestaciones, decíamos al principio claramente tenían una fuerte impronta de las mujeres, muchos hombres que las acompañaban, pero hoy en día, ¿qué dirías? ¿Quiénes están detrás de estas manifestaciones concretamente? Bueno, yo creo que hace ya, yo diría que algo más de 2 meses y medio, que las protestas se fueron metamorfoseando. Es decir, no eran solo en sororidad con la causa de las mujeres, no era solo quemar el velo, no era solo danzar en una pira que habían hecho con sus hijab o sacarse fotos de alguna manera desafiando al régimen. Y cuando digo desafiando no es porque no entienda que tienen derecho a lucir su cabellera, por supuesto que sí, pero es un desafío contravenir una norma, una imposición que es ley en el país. Hasta hoy, hasta el momento en que estamos hablando, una mujer en Irán, sea extranjera o nacional, tiene que portar el velo para estar en el espacio público. Si esto lo van a revisar o no, habrá que ver, porque una cosa es una estrategia de marketing, de publicidad, de anunciar algo para intentar calmar las protestas, y bien distinto será ver después qué deciden otros órganos de contralor de la propia presidencia del país. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando el espíritu de la protesta? Pues rápidamente se sumaron, por ejemplo, trabajadores de las industrias petroquímicas del país. Recordemos que es un país productor no solo gas natural, sino también el petróleo, con lo cual es muy importante contar con el apoyo de los obreros de esa industria, sobre todo la industria del petróleo, ¿sí? Pero también de los bazaris, es decir, de aquellos que están en el bazar, en los zocos, y que son los comerciantes que establecen el tipo de cambio, entre otras cosas, del euro, del dólar, con el rial iraní o con el tomani, ¿verdad? El tomán, que es la otra moneda. Funcionan 2 monedas en Irán. Se han sumado también familiares de las personas que han ido detenidos y que han sido torturados hasta la muerte. Tenemos no solo futbolistas detenidos, por supuesto no los de la selección iraní que participó en el Mundial de Qatar, sino otros futbolistas de renombre, otros, por ejemplo, deportistas de élite, pero también actores y actrices que acompañaron a los manifestantes, y por ser una celebridad, una figura pública, se temía por parte del régimen que ese mensaje pudiera multiplicarse, y por tanto han sido detenidos con apremios físicos, pero también amenazando con de alguna manera hostigar a sus familiares, con lo cual intentaban ganarse el silencio de estas personas para que no grabaran videos, para que no difundieran esto en las redes sociales, con lo cual las protestas han ido
calentando, digamos, en el ambiente, pero también armando una serie de argumentos para discutir con las autoridades iraníes y pedirles el fin del régimen islámico. Es decir, lo que no quieren es ser gobernados por un gobierno teocrático que apela a la Sharia y a las fuentes del Corán para gobernar el país. Y eso es todo un reto. Imagínate de qué tipo de revolución estamos hablando. No quieren solo que se vaya Jamenei, el líder supremo de la revolución, sino que se termine un régimen que es teocrático, que se envase a la religión. Y eso es pedir mucho a las autoridades, porque es pedir el final del régimen de los ayatolás, pero también de toda la serie de privilegios de la que gozan los distintos órganos y comités, como la Guardia Republicana, por ejemplo, el comité de expertos que elige en última instancia al líder supremo. Es decir, esto afecta a la vida y a lo que es el trabajo y a la forma de existir de cientos y cientos de funcionarios del Estado iraní. Por eso es que es tan interesante comentar esta revolución que está sucediendo, como tú decías, desde hace 3 meses. Y por eso tú marcabas, Susana, que no es una manifestación más esta que se está dando, ¿no? Porque, repasaba algunos antecedentes. En 2021 también se dieron algunas protestas, en aquel momento también recorrieron el mundo por la crisis del agua, pero vos insistís, estas son diferentes, o sea, acá estamos hablando de efectivamente una revolución. Sí, tenemos protestas muy recientes en el 2019 por la carestía de vida y por el precio al alza de los combustibles, que eso realmente pues afectaba al trabajo de los transportistas en general, camioneros, pero también taxistas y todos los que trabajan en el sector de servicios públicos, sobre todo del transporte, de los fletes, por ejemplo, pero también en el 2009 hubo protestas muy importantes, pero siempre fueron brutalmente aplastadas por el régimen. En esta ocasión, como han osado matar a personas tan jóvenes, porque hablamos de Mahsa Amini, que va a quedar para la historia como esa figura emblemática que disparó, fue el detonante que hizo que las personas sintieran que no tenían más nada que esperar de este régimen, pero tampoco nada que perder, que no querían en cualquier caso seguir viviendo como estaban y que tampoco pueden contar con un Occidente que está absorto en la guerra de Ucrania-Rusia o está absorto en el Mundial o está esperando qué va a ocurrir con las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que sabemos que es un actor clave, siempre lo va a ser en la región de Oriente Medio, donde está enclavado Irán. Con lo cual, los manifestantes se echaron a la calle en apoyo a las hijas, mujeres, esposas, novias, pero también para reclamar el fin de la corrupción, para reclamar que las autoridades de Irán no gasten, no dilapiden fortunas apoyando, por ejemplo, al gobierno de Bashar al-Assad en Siria o apoyando a sus próximos, como puede ser Hezbollah, por ejemplo, en el Líbano, a los hutíes en Yemen. Entonces, yo creo que es importante acompañar lo que está ocurriendo en Irán, porque hemos visto a lo largo de estos 3 meses, he intensificado mi presencia también en redes, manteniéndome atenta a lo que ocurre con organizaciones, por ejemplo, para la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos del Kurdistán iraní, que son muchos, la verdad, entre 8 y 9 millones. Entonces ellos me proveen también, me munen de material, a veces muy difícil de retuitear, porque son videos escabrosos de gente torturada hasta la muerte, pero tenemos que comprender que aquí ha habido no solo una Mahsa Amini, sino varias mujeres muy jóvenes, de 22 años y otras mayores, no importa ahí la edad, sino que mujeres y adolescentes, incluso de edad escolar, es decir, de secundaria, que han acompañado las protestas y que la policía las disparó o que bien fueron detenidas y bueno, acabaron muriendo en comisaría en circunstancias obviamente de detención abusiva y sobre todo con apremios físicos y tortura, ¿no? Entonces, esto ha ocurrido también con menores, ha habido niños de 10 años que estaban con sus padres en el coche viajando a algún lado y las balas perdidas los han matado, es decir, han muerto niños de hasta 10 años. Con lo cual yo creo que es importante, Romina, darle espacio a este tipo de protestas, porque lo que vemos de diferente a las anteriores es que ahora el pueblo iraní está realmente cansado y siente que tantas muertes, tantos detenidos, más de 6 condenas a muerte, pero más de 15.000 detenidos, más de 500 muertos. La cifra que reconoce, tú hablabas de 200, pero las autoridades iraníes, hasta donde yo tengo contabilizado, reconocen 300. En realidad, yo, como tú, pienso que son ya cercanos a los 500, al menos así lo dice Amnistía Internacional, sí. Lo dice GEDAW, que es otra de las organizaciones para derechos humanos de los kurdos en Irán. Así que, bueno, acompañar estas protestas y darle la relevancia que tiene. Romina, ya te doy paso, pero me parece que es importante entender que aquí
tenemos declaraciones muy confusas y que me he preocupado de revisar la prensa esta mañana mismo, de la prensa en inglés de Irán y también en farsí. Y bueno, hay otros órganos de poder que desdicen al fiscal general y que dicen que realmente sacaron de contexto sus palabras y que la policía de la moral o de prevención del vicio va a continuar. Y por supuesto, acerca del uso del velo, por ahora lo único que se han comprometido a hacer es revisar esa política de uso del velo, pero de ninguna manera han dicho que lo van a permitir, o sea, que van a permitir que la mujer luzca su cabellera. Te propongo, Susana, hacemos una brevísima pausa y enseguida profundizamos en esto que estás señalando, porque es cierto que la noticia, bueno, fue impactante acá, ¿no? En Occidente la resaltamos porque podía darse un cambio. Ahora se está relativizando por parte de otras autoridades y sobre todo se genera dudas en qué marco el fiscal general hizo esas consideraciones y si puede tener un impacto o no. Hacemos esa breve pausa y ya regresamos. Hoy aquí en Perspectiva estamos situados allí en la República Islámica de Irán. Con Susana Mangana, especialista en estudios árabes y el mundo islámico, ustedes la conocen bien, no precisa mucha presentación, Susana. Estamos conversando a propósito de estos 3 meses ya casi que van de protestas allí en Irán, protestas que surgieron por la muerte de una joven que había sido detenida por la policía de la moral por usar mal el velo. Ahora, lo más reciente fue la noticia este fin de semana de que el fiscal general anunció la disolución de este órgano de la policía encargado de penar a las mujeres que salen a la calle con vestimentas inadecuadas para el régimen. Susana, vayamos un poquito a eso, ¿no? Que tú señalabas sobre el final de la nota recién. A ver, tuvo mucha repercusión este supuesto anuncio. Pero en primer lugar te pregunto, el fiscal general que hace el comentario, ¿qué rol tiene hoy en día en el gobierno iraní? Bueno, a ver, es un fiscal general, tiene una importancia así, vale, valga la redundancia, es importante su cargo, digamos. Ahora bien, él se desmarca diciendo, esta policía de la moral actual fue creada en el 2006 y no depende del Ministerio de Justicia, con lo cual, bueno, aquellos que la impulsaron, aquellos que la pusieron en marcha, son los propios que la van a disolver. Habría que escuchar su discurso, habría que ver cómo fue el contexto en el que dijo hizo estas declaraciones el pasado sábado 3 de diciembre, pero recordemos que esa policía de la moral, que llamamos nosotros, pero que sería mejor decir la promoción de la virtud de las personas, ¿no? Existe desde muy temprano, después de ganar la revolución islámica, los ayatolás, después de destronar al último emperador y de imponer ese régimen de la moral ortodoxa, de la práctica, bueno, pues apegada a las escrituras coránicas, donde la mujer tiene que mostrarse recatada, sumisa, sin maquillaje en la vía pública. Para que entendamos, eso ha existido durante más de 40 años y ha ido adquiriendo distintas formas, métodos. Recordemos que si bien este cuerpo que hay ahora de la policía de la moral, por seguir con esta lógica, surge desde el 2006, ya existía de antes. Pero también lo que dicen aquellos que rechazan estas declaraciones es, bueno, esto es una operación de maquillaje, es una estrategia propagandística del régimen, porque ahora sí tienen miedo, porque ahora sí ven que el pueblo iraní se ha echado a la calle en masa, que no son yo solo mujeres, no son solo estudiantes de secundaria, Romina, ni tampoco los universitarios, sino que están sus padres, están los obreros, están los sindicatos, están los bazarís, que son aquellos que regentan un negocio, un comercio en el zoco, en el bazar, no solo de Teherán, también de Isfahán y de otras ciudades, con lo cual esto va muy en serio y lo que sí demuestra esta declaración del fiscal general es que las autoridades ahora no saben cómo revertir la situación sin seguir apelando a esa represión brutal que por supuesto es condenada desde la comunidad internacional, las cancillerías europeas que ya han impuesto también no solo declaraciones de reproche, sino también sanciones a figuras clave del régimen, pero sobre todo lo que les preocupa a ellos es cómo detener estas protestas ahora que no son solo protestas de aquellos como en el 2019, por ejemplo, los transportistas, no son solo, por ejemplo, las mujeres, no son solo los estudiantes, sino que son protestas que son medulares a la existencia del propio régimen islámico. Y lo que te tengo que comentar a ti y a toda la audiencia es que hasta donde
Yo entiendo de lo que me llega de los disidentes en el exterior, de periodistas especializados en Irán, que son ellos mismos iraníes, o también gente que se atreve a hablar conmigo, pero sin que yo pueda citar sus nombres desde el propio Irán, porque están muy expuestos de lo contrario. Algunos son colegas tuyos, eso sí diré, periodistas. Bueno, que no se van a quedar ahí. Las protestas para mañana, día miércoles, hay convocadas nuevas protestas, porque es un chiste que las autoridades ahora digan vamos a revisar la prohibición de salir a la calle sin el velo, es decir, vamos a considerar si podemos levantar esa obligación, la obligatoriedad del hijab para todas las mujeres, cuando en realidad hasta 1979 era optativo, Romina. Claro. Entonces sí, y las mujeres mismas llevan meses sin usarlo, ¿no? Ahora, en estos últimos meses, durante las protestas, muchas no lo han usado, justamente, ¿no? O sea que esto nada les cambia, parece algo muy chico para lo que se está pidiendo. Exactamente, es algo muy chico, vamos a decirlo así popularmente, pero lo que yo quería significar es que todos los que han perdido un hijo, una hija, todos los que están detenidos, que están siendo torturados, todos los que han perdido su trabajo, por ejemplo, porque hay personas allegadas al régimen que se dedican a ir a los comercios que han hecho la huelga, por ejemplo, y les cierran con cualquier pretexto, no les permiten abrir su negocio. A una persona que regentaba diríamos un local de fiestas o de espacio de recreación y ocio para niños pequeñitos por no llevar el velo, le han cerrado ese parque infantil, ¿te imaginas? Entonces, las personas que están participando en las protestas dicen no nos vamos a dejar engañar, esto es propaganda del régimen para Occidente, porque de hecho ellos saben muy bien cuáles son los temas que nos hacen saltar a nosotros. Fíjate que hoy estamos hablando contigo, pero me han llamado desde ayer y antes de ayer de varios medios internacionales. ¿Cuándo corremos todos a comentar lo que está sucediendo en Irán? Cuando hay este tipo de anuncios. Fíjate, 3 meses de protestas y ahora consiguen algo las pobres mujeres iraníes que les van a dejar salir a la calle sin el velo. Y ellas dicen, no, de eso nada, no vamos a aceptar eso porque lo que queremos es el fin del régimen islámico. Queremos que caiga el dictador, le llaman ellos, ¿no? Queremos que el líder supremo de la revolución claudique de alguna manera, llamar a elecciones y tener otro tipo de gobierno en nuestro país. Entonces eso es, es engañar a la población iraní, pero nosotros occidentales no debemos dejar que esto suceda, porque de lo contrario, tanta represión, tanta tortura y tantas muertes habrá sido un balde, Romina. Lo último, Susana, ¿qué perspectiva le ves tú teniendo en cuenta esto que señalás, ¿no? Lo que puede ser ese maquillaje, la situación de las autoridades que dicen, las autoridades del régimen que entienden que, bueno, que las protestas han tomado otra dimensión y tienen dudas de cómo actuar al respecto, pero ¿en qué puede desembocar? ¿En qué crees tú? Bueno, yo por lo pronto creo que las protestas van a seguir, por lo menos todo lo que circula en redes, ya digo, sobre todo de personas que se atreven a filmar con sus celulares, que luego pueden hacer salir esos videos a sus familiares o amigos en el exterior. Entonces, realmente es llamativo cómo están dispuestos a continuar con estas protestas y sobre todo no tienen temor al régimen porque ven que ahora es el momento de exigir el fin de esa modalidad de gobierno, ¿verdad? De la teocracia, de la República Islámica. Ahora bien, yo no creo que pueda ser de un día para el otro, es decir, no hay una oposición, no se ha permitido en el país que pueda funcionar una oposición política que haga frente a las autoridades del régimen, incluso si deciden deponer al líder supremo, que es un cargo vitalicio. Esto no es fácil porque esto atenta contra los privilegios y todo lo que han cultivado durante 4 largas décadas. Ahora bien, yo lo que sí veo y avizoro es que va a haber disensos, que va a haber fracturas, va a haber una quiebra entre aquellos que se muestran, afines a la idea de seguir imponiendo mano dura, de seguir imponiendo condenas a muerte, por ejemplo, de los detenidos en estas manifestaciones, y aquellos otros que más sensatamente ven que esto los lleva contra un callejón sin salida. Ahora, no podemos pretender que los iraníes puedan continuar con las protestas sin edie, es decir, no pueden continuar durante 1 año, 2 años, tienen que atender sus negocios, tienen que volver a trabajar, dependen de autorizaciones, permisos oficiales para poder regentar locales, para poder hacer un trabajo serio y poder cobrar incluso, con lo cual, por eso es importante este tipo de notas para que también nuestros políticos, las autoridades en Occidente, se hagan eco de una buena vez de cómo deben acompañar en los foros multilaterales
todo tipo de resoluciones condenatorias al régimen de Irán para que entonces Irán vea que hay tensión desde adentro de casa, pero también presión desde el extranjero. Si no, es como mandar al matadero a todas estas personas que van desarmadas a esas protestas y que, como te digo, hay muchas personas jóvenes, algunos menores de edad, que han perecido en estas... No te puedo dar la cifra al día de ayer, pero por lo menos 6 o 7 mujeres jóvenes que han fallecido en estos 3 meses por balas, digamos, por un asesinato, o sea, porque las han disparado a bocajarro, vamos a decirlo alto y claro. Pero hay muchas más que están detenidas, sufriendo torturas y que muchas veces los desaparecen, los trasladan de una ciudad a otra y su familia no sabe cuál es el paradero de esas personas detenidas. Por eso tampoco me puedo arriesgar a dar nombres de personas que conozco en Irán y que de alguna manera me han trasladado su preocupación, pero que no puedo exponerlas de esa manera, Romina. Susana Mangana, doctora en estudios árabes e islámicos, amiga de la casa, integrante muchas veces de la mesa de análisis internacional. Susana, nos mantenemos atentos a lo que pasa allí en Irán y volvemos a conversar en cualquier momento contigo entonces. Sí, y ojalá, Romina, permíteme que lo diga, no suelo hacer este tipo de llamamientos nunca en radio, pero creo que es importante. Yo sé el nivel de escuchas y de personas que nos atienden, ¿no? Siempre que hablamos de estas cuestiones en vuestro programa, En Perspectiva, del tipo de público que es fiel seguidor de En Perspectiva, que tengan en cuenta lo que está pasando en Irán. Y en Irán también hay embajadas. En Uruguay hay embajada de Irán. No soy yo la que va a llamar a una manifestación frente a las puertas de la embajada, pero yo creo que correspondería, ¿verdad?, que esto se haga eco, políticos, personas, asociaciones, movimientos, incluso feministas del Uruguay, que puedan exigir una reunión con el embajador de Irán y transmitirles, ¿no?, su preocupación, su repulsa, que esto puede parecer papel mojado, ¿no?, pero me parece que son momentos para comprometernos con la causa de los derechos humanos en serio, porque la revolución en Irán está en marcha, ya llevan 3 meses y es lo que me pide la gente, que me pide a mí misma: por favor, ayúdanos, gracias por difundir lo que está pasando aquí y por dar voz a los que no pueden hablar porque arriesgan su propia vida. Así que bueno, hecho está. Muchísimas gracias por la entrevista, Romina, y ojalá que haya políticos que nos escuchen o secretarios que les acerquen el programa, la entrevista, y puedan también pedir una reunión con la Embajada de Irán en Uruguay. Susana, un abrazo y gracias. Muchísimas gracias a ti, Romina. Un abrazo para todos. Chao, chao.